Y llegó un momento que fue más o menos en las épocas de Freud, que se empezó a hablar de la neurosis universal. Los antiguos creían que el mundo era bueno, que la sociedad era una gran cosa, la civilización una gran cosa. Ahora cada vez más parece que el mundo estuviera un poco enfermo colectivamente. Entonces hay tradiciones que dicen que para el camino interior, el camino, la búsqueda, el camino de responder a esta sed es como nadar contra la corriente. Nadie nos va a llevar de la mano. Es decir, sí hay gente, hay guías, hay gente que ha hecho un recorrido contracorriente y ha logrado y logra ayudar a unos pocos otros. Porque no es como que se pudiera leer en libros y hay un aspecto energético. El rescate de un alma es un proceso que requiere mucho trabajo propio y trabajo de otros. Es como el dinero, hay un factor económico. No se puede salvar el mundo así de un día para otro, como si fuera a través de la información. Es como un trabajo que hay que ver por dónde está la prioridad. Entonces, un gran maestro que se llamaba Gurdjieff decía que hay que entender el terror de la situación, que conviene romper la ilusión de que todo está muy bien y darse cuenta que estamos en un naufragio, estamos como náufragos, una situación de peligro. Cada uno se puede salvar y se puede perder. Las fuerzas destructivas de la psique son muy grandes. Las fuerzas de la oscuridad, es como que el mundo está peleado, hay unas fuerzas de la luz y de la sombra. Lo que los antiguos llamaban el diablo, es un poco como lo que ahora estamos hablando científicamente, como la neurosis, el ego. Es un proceso de contagio. La búsqueda de lo divino. Pero mucha gente, en esta cultura no hay mucha... Desde luego el sistema educativo, el sistema cultural no tiene un concepto de la búsqueda. No hay un casillero donde encajar eso que aquello por lo cual uno suspira. Antes, tal vez, a los que sentían una búsqueda, una sed metafísica, digamos, una sed de algo que está más allá del mundo, eso lo interpretaban como una vocación religiosa, una vocación mística. Hoy en día es muy difícil pensar que si uno siente esa aspiración, que eso lo vaya a encontrar en ninguna iglesia. Está demasiado desacreditada la formulación que hace la iglesia. Es como que los representantes de Dios no conocen mucho a Dios, entonces lo pintan de una manera que nadie lo reconocería, o nadie reconocería su sueño. Entonces uno se pierde, entonces cree que lo que busca es gloria, tal vez. ¿Saben ustedes cuál fue la primera historia que se escribió, la primera obra literaria? Apenas se descubrió, apenas se inventó el lenguaje, se escribió una historia. Fueron los sumerios los que inventaron el lenguaje. Hace unos como 3.000 años antes de Cristo, yo creo, algo así. Y había una historia que ya era muy antigua en ese tiempo. Entonces, cuando hubo lenguaje, se quiso dar forma a esa historia.
Era la historia de un héroe que se llamaba Gilgamesh, que buscaba hacer grandes hazañas, un poco como Don Quijote. Quería que su historia quedara alguna vez escrita en piedra, que sus hechos heroicos fueran recordados. Buscaba una cosa muy grande y invocó el poder del sol, tuvo la protección del sol. Con un compañero salieron de viaje, salieron de aventura. Mataron un gran monstruo, un baba, que era el guardián del bosque. No se entiende muy bien por qué era monstruo cuando era el guardián del bosque. Era como un espíritu de la naturaleza. Pero como Quijote con los molinos de viento, a él se le antojó a que había que matarlo y que era malo. Cuando uno quiere ser bueno y hacerse famoso de bueno en la historia, tiene que inventarle alguna maldad al otro. Resulta que fue un crimen esto de matar a Humbaba, así que la diosa Ishtar, diosa del amor y de la guerra también, la gran diosa de la antigüedad, de los tiempos prepatriarcales, se enojó y castigó esta hazaña matándole el compañero a Gilgamesh, como mató a uno de los dos. Y Gilgamesh, que había buscado la gloria hasta ese momento, ahora como que le había tomado el sabor a la muerte, se dio cuenta de lo que era la muerte, que él también iba a morir, que estamos condenados todos a morir. Y ahí empezó un segundo viaje, ahora era un viaje por la inmortalidad. Y yo creo que es así un poco con nuestra vida también, que cuando buscamos, está muy contaminada nuestra búsqueda original, como que es nuestro ego que quiere engrandecerse, como hay un elemento puro pero está revestido de esto otro, y como que un estado más avanzado de la búsqueda de la inmortalidad, la búsqueda de algo eterno, la búsqueda de algo que se puede decir que es duradero. Como que para interesarse en eso hay que primero tomarle el sentido de que la vida se escurre demasiado fácil, no hay nada muy satisfactorio. Estamos muy encantados con la vida para buscar eso tan lejano como la inmortalidad o la vida eterna.